Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Política en Faldas. Yo soy Jennifer Barreto Leiva, conductora y productora ejecutiva de este espacio, donde semana a semana estamos teniendo las conversaciones con las personas que están siendo parte y parte de la política y de la noticia, siempre elevando el tono de la conversación. Como cada semana, quiero invitarlos a leer mi columna de opinión los días sábado en mi blog, donde estoy desmenuzando para ustedes toda la actualidad y bastante de todo lo que está ocurriendo con la Agenda 2030, que es tan densa y tan complicada de entender, que es necesario que se explique de una manera bastante sencilla. Recuerden la doble cita que tenemos los días miércoles en la mañana en Radio Oasis en Florida y en la noche en Barranquilla en el termómetro, este espacio que poco a poco se ha ido convirtiendo en líder de opinión y de análisis de política internacional. Así que tenemos cita los sábados y los lunes, los martes, toda la semana estamos brindándole a usted contenido de altura y de calidad para que esté informado de todo el acontecer político. Esta semana tengo una invitada que estaba deseosa de que estuviera en el programa desde hace muchísimo tiempo. Yo he comentado acá muy tímidamente, además de que ha venido una especialista para hablar de ello, yo soy sobreviviente de 2 psicópatas integrados, 2 alimañas, como bien las describe el doctor Iñaki Piñuel, que son alimañas con forma humana, porque no se les puede llamar personas, son seres humanos que vienen con una estructura mental diferente, personas que desarrollan en su cerebro, en su vida y en su actuar lo más bajo y lo más macabro que cualquier ser humano pudiera imaginar. He tratado de ser cuidadosa con este tema porque no quiero darle material a esas 2 personas de las cuales soy sobreviviente. Cuando uno es sobreviviente de psicópatas es una suerte de rifa o de bingo que uno se gana por el resto de su vida, porque esas personas mantienen perpetuamente vigilancia. Y lo último que aspiro es brindarles más material de lo que ellos puedan inclusive inventar. Es un tema delicado, un tema que muchos sufrimos en silencio. Se estimaba hace unos 5 años que nada más en España existían potencialmente más de 1 millón de psicópatas en la población. Un tema que, entre comillas, es relativamente nuevo, no es una enfermedad mental, acá hemos explicado exactamente qué es. Un tema que muchos hemos padecido, que no todos hablamos y que muy pocos somos sobrevivientes, porque así de grave y profundo es el daño que hacen estos individuos, y yo sufro mucho cuando los llamo individuos porque no tienen nada de humanos. Es tan profundo el daño que hacen que no solamente pocos se atreven a hablar, sino que pocos sobreviven. Mi caso es bien excepcional, no solamente por la doble experiencia, sino que yo inclusive estoy mucho mejor de lo que estaba antes de estos 2 episodios. Esta semana vengo a hablar con una colega, alguien a quien además le tengo muchísimo cariño y sé que es mutuo, una colega que está involucrada en una propuesta de ley contra el abuso psicopático. Nos acompaña hoy Sol de Franco, ella es abogado, experta universitaria en psicopatía y es especialista en el acompañamiento a afectados por psicópatas con más de 300 horas de posgrado en su haber con el tema. Vamos a hablar de esta ley, de qué se trata, dónde se está proponiendo, quiénes la están proponiendo. Al final del programa está incluido el clip donde todas las personas que han sido parte de la promoción de esta ley están pidiendo y explican un poquito muy brevemente de qué se trata su caso, su experiencia personal, para que ustedes sepan de qué se trata y tengan un concepto un poco más completo de todo este tema que, como digo, es realmente nuevo. No todos se atreven a tocarlo, no todos tienen la experiencia para hacerlo y desafortunadamente existen muchas más alimañas de lo que nos imaginamos. Sol querida, bienvenida, qué bueno tenerte acá en Política en Faldas. Hola Jennifer, un gusto, mil gracias por la gentil invitación, me siento honrada de estar compartiendo contigo y bueno, con tu comunidad para tratar de transmitir conocimientos que creo que nos son útiles a todos, ¿verdad? Entonces, tú me dirás si te interesa algún planteo puntual o te voy contando un poquito cómo surgió esto de la ley. Definitivamente, vamos a empezar por el principio. Yo sabía de esta ley más adelante, dentro del mismo programa, voy a dar mi
mi opinión al respecto. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Cómo surge esta propuesta de ley? ¿Quiénes están tras ella? En fin, oriéntanos un poquito, Sol, para darle forma a esto. Perfecto. Bueno, yo soy abogada, como tú decías, soy uruguaya y si bien no tuve absolutamente nada que ver en lo que es la redacción del proyecto de ley, porque ese proyecto tiene como autores a otras personas, a Claudia de la Fundación ICSE de México y a Ramiro Simón, que es un sobreviviente también de Argentina. Tuve el gusto de ser participada a la presentación del proyecto de ley en el Congreso argentino a fin de hablar quizá no tanto del contenido del proyecto, porque como te decía, no fui su redactora, ni su tampoco ni la persona que realizó la revisión, pero sí a fin de contarle a la gente la importancia y la necesidad de que nuestros colegas, ¿sí? Abogados, jueces, fiscales, se formen en la temática de la psicopatía, así como las personas que los asisten en la labor, valga decir, psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, que asesoran a los jueces en el caso concreto, ¿verdad? O sea, cuando se plantea un litigio judicial, como el juez obviamente no sabe todas las materias, solicita la intervención a un psicólogo, un psiquiatra forense, y lo que estamos viendo actualmente es una dificultad muy grande en distintos países. Ellos lo planteaban en México, en Argentina, y bueno, yo, aunque quizá de fuera, pero me sumé porque también pasa en mi país, y me imagino que también en el tuyo, Jennifer, eh, la siguiente dificultad: las personas que han padecido o están padeciendo a un ser de estos, a un psicópata, cuando van a juicio, terminan siendo reestigmatizadas, retraumatizadas por un sistema que no entiende, que no tiene la menor idea de lo que es la psicopatía, ¿sí? Eh, por un tema terminológico, quizá tú me oigas que yo hable más de psicopatía cotidiana, porque es así como nos referimos en la escuela argentina, que es donde yo me formé. Pero los efectos prácticos es lo mismo que lo que la escuela española menciona como psicopatía integrada. O sea, es ese psicópata que está disfrazado de persona común, que por tanto es muy difícil de detectar, ¿sí? Porque tiene una apariencia, les reitero, de absoluta normalidad, ¿sí? Sin embargo, depreda en todas las relaciones en las cuales está involucrada. Y sobre todo las personas más dañadas, perdón, son aquellas que están en su ámbito más cercano, ¿sí? Valga decir, la familia, ante todo, y luego de la familia en otros ámbitos como es el trabajo, en los colegios, en los centros educativos, con el bullying, ¿verdad? Entonces, a la luz de esa problemática de que las personas no encuentran en la justicia, ¿sí? En los sistemas judiciales, la contención por falta de preparación ante sus problemáticas tremendas, ¿sí? A la hora de separarse de un psicópata, sobre todo, o a la hora de trabajar junto a un psicópata, es que en su momento, fue el año pasado, Ramiro, concretamente de Argentina, me contactó, nos conocimos y me dijo: Sole, ¿no querés sumarte a esta campaña? Teniendo claro, obviamente, que los redactores, los que tienen todo el crédito por ese proyecto, son ellos, no yo. Y bueno, me pareció interesante, más allá de que sí tengo algunas diferencias, digamos, en cuanto al enfoque terminológico, al encuadre que se le ha dado al proyecto en sí. Creo que lo que es muy rescatable y muy loable, y es lo que yo estoy apoyando, es el hecho de que se ponga a la palestra pública a través de un Parlamento Nacional que esta gente existe, que daña, que depreda, incluso destruye vidas, pero literalmente quita vidas físicas,
y psicológicamente las destruyen a las personas con el aval, ¿sí? Por omisión de todo el sistema judicial y de los auxiliares de la justicia. Entonces, en ese contexto es que yo me inserto en este proyecto, eh, y bueno, y participo en el lanzamiento del proyecto de ley que se hizo en el Congreso de la Nación Argentina el jueves de la semana pasada, y en el cual, bueno, me tocó plantear un poco lo que quisiera compartir con ustedes en esta entrevista, que es todo el derrotero que sufren las personas comunes que conviven con psicópatas, ¿sí? En los distintos ámbitos, ¿no? Y que cuando buscan justicia, cuando buscan ser oídos, lejos de ser oídos, terminan retraumatizados, incomprendidos y muchas veces quedan incluso posicionados en el rol de que son ellos los conflictivos o como el psicópata mismo se encarga de hacer ver que están locos, porque ha hecho previamente un trabajo muy exquisito, muy fino, ¿sí? Con distintas técnicas, como es la famosa luz de gas, ¿sí? Que es toda una estrategia destinada a confundir a la persona a quienes ellos se están depredando. Porque esto es muy importante, yo le digo a la gente siempre, tengan presente que los psicópatas son los depredadores de su propia especie. O sea, son hombres y son mujeres que depredan a otros hombres y a otras mujeres. Y lo hacen sin absolutamente ningún remordimiento, ¿sí? Sin ningún sentimiento de culpa. Y para lograr eso, ellos se valen de un medio que se denomina cosificación, que es una de las cosas creo que más crueles del psicópata, que implica que ellos ven en las demás personas, o sea, nos ven a todos los demás, ¿sí? Como si fuéramos cosas que estamos destinadas única y exclusivamente a satisfacer sus intereses. Intereses que generalmente suelen estar asociados con lo que es la obtención y el ejercicio del poder, en sus diversas formas, porque es muy importante que también tengan presente que el poder es esa facultad, esa posibilidad que tiene una persona de lograr que los demás hagan conforme sus propios designios, ¿verdad? Que los demás actúen conforme el psicópata desea o quiere. Y que, por esto lo aclaro, no necesariamente cuando nos referimos a poder estamos aludiendo a un poder político específicamente, porque este tema de la psicopatía se ve mucho también, obviamente que es la política, sin duda que sí, y hay muchos ejemplos, pero también se ve en el área laboral, se ve en el área familiar, ¿sí? Y en el área docente, por ejemplo, eh, en el vínculo profesor-alumno, ¿sí? Y todas las personas que han sido contactadas, ¿sí? Por psicópatas o han tenido vinculaciones puntuales o continuadas a lo largo del tiempo con estos sujetos, nunca salen ilesos. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que plantea este proyecto de ley? Te voy a ir diciendo las cosas que yo sí comparto. En la obligatoriedad, ¿sí? Que quieren imponer desde el Parlamento, a que los profesionales y los futuros profesionales, esto es, los estudiantes de las carreras vinculadas a las ciencias sociales y a las ciencias de la salud, ¿sí? Se formen curricularmente en esto de la psicopatía. Entendiendo siempre que la psicopatía, como tú bien decías, Jennifer, al principio, no es una enfermedad. La psicopatía es un modo de ser en el mundo, es una personalidad típica que, según las escuelas, representa distintos porcentajes. Tenemos que en Estados Unidos y en Canadá se dice que hay 7 psicópatas cada 100 personas. En España afirman que el porcentaje es de un psicópata cada 100 personas y la escuela argentina afirma que, según los estudios, ¿no? que cada una de las escuelas tiene,
Para la Argentina el porcentaje es de 3 psicópatas en 100. Una cosa muy importante que me parece necesario señalar es que cuando yo me refiero al psicópata, ¿sí? Lo estoy haciendo, ¿sí? Tanto en relación a hombres como a mujeres, porque ese porcentaje, cualquiera este, de las estadísticas mencionadas antes, según cualquiera de las escuelas, se divide necesariamente por mitades. O sea, hay igual cantidad de mujeres psicópatas que de hombres psicópatas. Y esto es muy importante porque sobre todo actualmente con muchas leyes que hay de género, ¿sí? Se postula que la mujer prácticamente es un ser angelical, incapaz de producir absolutamente ningún tipo de mal, que en los vínculos familiares siempre va a ser la protectora del hogar, de su pareja, y va a ser la madre amorosa que eh, todos entendemos es el rol natural de la mujer. Sin embargo, vemos lamentablemente que cuando estamos frente a una mujer psicópata, tenemos que estar dispuestos a enfrentarnos, ¿sí? A seres absolutamente despiadados, fríos, crueles, calculadores, que quizá no maten a la otra persona físicamente porque no lo suelen hacer, pero destrozan la vida de todo su entorno, al igual que los hombres psicópatas, utilizando técnicas, ¿sí? De depredación psicológica. Así es, Sol, para avanzar un poquito, y es bien importante que para que la gente se ubique un poco en el contexto, el hecho de que se haya planteado una ley y que dentro de la ley se implique la parte profesional de los abogados es súper importante, porque no solamente lo que habla Sol es que es clave aquí, es una parte neurálgica, sino que además los psicópatas, si algo tienen como fascinación es que cuando la víctima denuncia, cuando la víctima inicia juicios, procesos legales, ellos son expertos en alargar los procesos legales y la persona puede durar toda la vida en litigio con su psicópata y buscan la manera de que eso sea eterno porque es el jugar a desgastar y a quebrar la víctima. Uno de mis psicópatas es abogado, estudió conmigo, por cierto, este, y yo sabía lo que a mí me esperaba, ¿no? Aparte de que, bueno, en justicia, en Venezuela no hay justicia y bueno, todo el descalabro de cosas que ya te imaginas, ¿no? Entonces, a mí me ofrecían era denunciar, las feministas eran las primeras que estaban arengándome que yo denunciara, pero una vez que yo denuncio, no hay seguimiento de la denuncia, no había garantía de que hubiera un proceso justo, etcétera, 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 lo que ya sabemos. Y a mí me ha llamado mucho la atención, yo que sigo de cerca a partir de estas dos experiencias con psicópatas, los casos cuando yo sé que hay un sociópata, narcisista o psicópata porque tienen muchos puntos de encuentro, ¿no? Entre esas tres personalidades oscuras. Me llama mucho la atención la falta de preparación a nivel mundial que hay con esto. Pero asimismo me llama la atención los muy pocos jueces que yo he podido ver cuando sentencian personas y se dan cuenta, ojo, hace muchísima falta y el trabajo de la contraparte de pruebas, de descargo de pruebas, porque ellos son muy hábiles manipulando absolutamente todo. Me satisface mucho que existan jueces, aunque sea una minoría muy pequeña, que realmente identifican estos casos y hacen unas sentencias bastante justas. Hubo un caso que a mí me llamó mucho la atención, una pareja que salió de un reality, el reality 90 Days Fiancé, que eso lo pasan en TLC, creo que es esta cadena. El hombre era psicópata y cuando la jueza empieza a pedir pruebas, pedir pruebas, pedir pruebas, ella ya como que intuía por dónde venía. Cuando ella empieza a sentenciar, le dice, usted ahora me va a escuchar. Todo lo que usted tenía en esa computadora es otro ser humano totalmente distinto al que usted me quiso vender a mí. Usted quiso inclusive doblegar a la víctima para que testificara a favor suyo. O sea, todas las maniobras que hacen estas personas. Entonces me parece súper importante porque una de las cosas que yo detecté, y eso está en el libro que voy a lanzar, es que no hay preparación en lo absoluto
en el sistema legal y en el sistema judicial no es nada más Latinoamérica, es a nivel global, pero aquí estamos enfocados en Latinoamérica. Y es bien preocupante porque si no hay una piedra de traba para esta gente, si no hay justicia para las víctimas, esto va a seguirse perpetuando. Dentro de las cosas, dentro de la ley, me dices que eso, la propuesta se hizo para Argentina, pero hay planes de lo que tú sepas que esto tenga intención de proponerse en otros países. Sí, Jennifer, la idea inicial es que, bueno, se dio el puntapié en Argentina, pero que se pueda esto hacer como un efecto expansivo de contagio hacia otros países, inicialmente al menos de América, ¿verdad? Entonces creo que eso sería algo muy importante. Obviamente cada parlamento va a ir dándole su toque particular, especial, porque bueno, son las reglas de juego, pero va a ser muy importante esto de que se exija a los operadores jurídicos y a sus auxiliares la formación en esto y también que se imponga en la currícula universitaria de personas que van a ser futuros profesionales en estas áreas, el estudio, ¿sí?, necesario y obligatorio de este problema social tan grave que estamos enfrentando. Así es. Ahora bien, en cuanto a la propuesta de la ley, cómo se dio, a mí me llegó a mis manos, mejor dicho, esta suerte de promo que ustedes juntaron, que lo van a ver al final para los que vean el programa, donde aparece Sol, por cierto. Yo lo repensé y te voy a decir por qué. Yo iba a mandar mi video, pero dije, mira, yo tengo muchos años trabajando con el tema del bullying escolar porque yo fui víctima de bullying escolar también. Y la experiencia y los resultados que hay en estas campañas es que a la gente no le importa, la gente no le hace caso, la gente más bien toma ese material para burla. O sea, de repente no lo utilizan al momento, pero sí cortan videos, editan fotos, etcétera, y lo utilizan para después. Esto sirve para blanqueo de estas celebridades con las que desafortunadamente he tenido que compartir espacios que están todo el año haciendo bullying, pero entonces un día en especial como para llenar la cuota en las redes sociales, o inclusive psicópatas que son personas públicas, de alguna manera para blanquear imagen, ¿no? Decir, ay, sí, yo estoy muy preocupado por el acoso escolar. Ya sabemos que es mentira porque estas personas son una farsa, son una fachada, porque se presentan como una cosa muy hermosa, y acá lo hemos explicado, ellos buscan mucho tener una imagen pública impecable, pero cuando uno rasca y tumbas esa fachada, lo que está adentro es podredumbre total, 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 total. Entonces, yo me abstuve de participar porque como yo conozco ya cómo piensan estos individuos, yo dije, yo no voy a prestar material para que ellos utilicen más de burla. Y si lo ven mis dos psicópatas, obviamente van a agarrar de ahí y van a volver, ¿no? A emprender campañas en mi contra, porque otra de las cosas que hacen, así como decía Sol en un principio, de manipular, de hacer la luz de gas y todo esto, el tema de las difamaciones, y fue lo que me hicieron a mí. Entonces dije, yo buscaré ya de qué forma participar, no sé cómo, y todavía estoy como que pensando de qué forma, pero no quise porque no sé hasta qué punto sea beneficioso que nos estemos presentando todos en un video diciendo yo soy víctima. Para empezar, a mí no me gusta usar esa palabra. Yo siempre digo que soy sobreviviente. ¿Qué tan beneficioso es presentarnos, tú que trabajas con el tema directamente, que todos nos presentemos, ay, sí, yo soy víctima de uno, yo soy víctima de dos? Eso por una parte. Y número dos, ¿qué efecto crees tú que ese llamado en videos pueda tener en la población para concienciar con el tema de la ley contra el abuso psicopático? Muy buenas preguntas. Mira, respecto de la primera que tú planteas, bueno, eso fue incluso una de las discordancias que yo tuve, muy respetuosa, muy correcta, pero con las personas que tuvieron la gentileza de invitarme a este evento. ¿Por qué? Porque yo creo que designar a las personas como víctimas, ¿sí? Es una forma también de revictimizarlas y mantenerlas siempre en ese rol de que están aquí abajo y el psicópata siempre allí arriba. Entonces, yo lo que les propuse a ellos, cuando me invitaron, les dije, ¿por qué no hablamos mejor ni de víctimas,
que es la línea de la escuela española, ni de complementarios, que es la palabra que utilizan para designar a la pareja, ¿sí?, de los psicópatas por parte de la escuela argentina. ¿Por qué no nos dejamos de una buena vez como gente grande de estar dividiéndonos, de estar peleándonos, siendo que la causa es la misma, ¿sí? Y designamos algo que sea más objetivo, como la palabra persona o personas afectadas por psicópatas, más allá del rótulo que se le ponga. Bueno, en eso no tuve eco, por eso es que yo también te decía antes, Jennifer, presté mi imagen y mi apoyo para ir y concientizar sobre la necesidad de que a nivel judicial la gente se forme, los operadores jurídicos se formen para reconocer la psicopatía, pero no significa que yo comparta muchas cosas que están en la redacción de este proyecto de ley, porque se alude a víctimas, ¿sí? Creo que es algo que les quita muchísimo poder a las personas que han estado en esa situación, y también, lo veo con preocupación, permite que, como tú perfectamente lo advertís, personas que no son ni víctimas ni afectados siquiera por psicópatas, que son incluso los propios psicópatas, puedan, en un afán de notoriedad, sumarse, ¿sí?, a este tipo de proyectos que sí son perfectibles, pero son bien intencionados, con la finalidad de o exponerse públicamente o obtener algún tipo de rédito. Entonces, esa es la primera apreciación que me parece re importante plantear, y es que coincido 100%, y yo a todos los que están escuchando los convoco a que empecemos a cortar la brecha entre dos escuelas que son las que están insólitamente enfrentadas, ¿no?, que son la española y la argentina, por un tema de denominación, ¿verdad? Porque una denomina a la pareja del psicópata víctima y la otra dice no, no es víctima, es un complementario. Que ahora no viene al caso entrar en esas disquisiciones, pero a ver, si estamos bien intencionados de ambos lados, que yo presupongo la buena fe, tratemos de acercar lo que nos une y eliminar lo que nos está alejando. Y no nos matemos en redes como lo estoy viendo, diciendo, ay, porque el mejor es fulanito y el peor es el otro. Entonces, si partimos de esa base, de empezar a referirnos a que el bien jurídico tutelado es la integridad de las personas que han sido afectadas por psicópatas, más allá de la denominación que le demos, creo que ahí partimos de una postura, de una posición bastante más sana. Eso sería mi primera acotación. Y la segunda creo que también indirectamente la respondí respecto de que en la sociedad argentina, particularmente, sabéis, Jennifer, que es, no sé cómo la palabra, ellos mismos lo utilizan y dicen, es bastante cholula, es una palabra del argot del vecino país, y es eso, que le gusta mucho ver a referentes sociales o artísticos que toman posición por una causa, ¿sí?, y levantan la bandera. Para el vecino país eso, en su idiosincrasia, es bastante motivante. Si me preguntás para el Uruguay, quizá no tanto, y probablemente para tu país, para Venezuela y otros de América, no lo sea. Tiene esos riesgos que tú advertías y que los comparto plenamente. Después de de la presentación del proyecto de ley que viene ahora, esto se le van a dar vistas con el Senado argentino. Ilústranos un poco qué es lo que viene ahora. Sí, por lo que me comentaron las personas que lo presentaron, bueno, lo que se hizo fue una entrega formal de parte de las personas que lo redactaron a un legislador de dicho país, a fin de que lo ingrese a consideración de la Cámara de Diputados o Cámara de Representantes del vecino país. Y bueno, allí va a iniciarse todo el derrotero, ¿verdad?, constitucional para lo que es la elaboración de la ley en dicho país. Desconozco realmente qué viabilidad va a tener el proyecto,
No lo sé, porque además hay que tener presente, yo solo observaba también con un poco de preocupación, es que en Argentina ya está en un año electoral. Entonces, como pasa en todos los países, cuando están en ese tipo de procesos, la prioridad no son los temas sociales, sino el volver a ser reelectos o la posibilidad de conquistar un cargo político X por parte de la oposición. Entonces, como que quizá no fue el mejor momento para presentar este proyecto. Creo que lo que se va a marcar sendero es decir, bueno, por primera vez en un parlamento se habla de la existencia de esto y de la necesidad de educar y de formar a quienes aplican la ley. Y creo que por ahí inicialmente estaría agotándose la primer finalidad de este proyecto. No sé Definitivamente. qué tan viable sea, Jennifer, por ese contexto que te mencionaba. Claro. No, pero es bien importante como tú mencionas porque creo que como es un tema tan nuevo, no se ha hablado mucho al respecto. Cuando uno habla, existen ciertas dudas, se escuchan ciertas risas, ¿sabes? Hay mucho vacío de información. Está otro elemento bien importante que tú mencionas, que yo lo veo tan estéril, estas peleas que hay de que yo sé más que tú. O sea, olvídate, no importa quién sepa qué más, está muy bien todos los trabajos que cada quien haga por su lado, pero el problema es tan grave y los que lo hemos vivido en carne propia lo sabemos, que no importa quién sepa más o quién sepa menos. Aquí lo que importa de primero es que hay que informar. Cuando yo me topo con esta situación que fue una psicóloga que me dice, mira, tú acabas de tener una experiencia con un psicópata, yo digo, ¿qué es esto? Y es cuando me lanzo a estudiar al respecto. En medio de mi recuperación, yo lo que sé era estudiar, estudiar, estudiar. A mí me dio un ACV, consecuencia de la segunda experiencia. Fue una cosa horrible, porque en mi segunda experiencia hay un factor bien importante que la que era mi mejor amiga desde hace 24 años, que yo estuve en su boda, fui la única invitada en su boda aparte de su familia, o sea, estuvimos juntas en la universidad, ella era el mono volador de mi psicópata. Imagínate tú, para mí fue una cosa traumática, devastadora. Este, y creo que fue lo que añadió, ¿no? Emocionalmente a la situación una carga importante que quizá no estaba en el otro caso que tuvo una narrativa muy distinta. Entonces, cuando yo me lanzo a estudiar, yo digo, es que no hay información y mientras más yo leía, y de hecho, te confieso, yo tengo libros por leer todavía, porque es tanto el material que apenas se está empezando a traducir y a generar, que eso es bien importante decirlo, que no te da tiempo. En eso se me ocurre la idea de escribir un libro, porque mi libro tiene es un corte diferente, ya lo van a ver cuando salga a la venta. Y eso me quitó fácil 6 meses que yo paré todo, yo dije, yo me quiero dedicar a escribir el libro con calma. Cuando empiezo a escribir el libro, viene en mí un proceso que ya yo había leído y no sabía que me iba a suceder en ese momento, que es que yo empiezo a destapar memorias de la primera experiencia. Cuando tú eres sobreviviente de psicópatas, tú tienes amnesia, tienes episodios de amnesia y yo había olvidado muchas cosas. Entonces, mira, fue todo tan traumático en el sentido de que no me imaginé que había tanta ignorancia, que yo insisto, es estéril pelearse por eso. A la par de este proyecto de ley, Sol, ¿tú tienes conocimiento de alguna otra actividad, plataforma, movimiento que se esté haciendo para concienciar, para educar? Porque veo que esta gente se reproducen como gremlins mientras nosotros estamos aquí en ascuas, ¿no? Sí, sí. Tú sabes que no tengo conocimiento real. Bueno, muchas páginas que hay en las redes que las personas pueden acceder desde distintas visiones y ahí también hay que tener mucho cuidado porque hay personas que están realmente formadas, ¿sí? Y hay otras personas que también, incluso algunos que me han llamado la atención, Jennifer, que hasta uno les ve algunas características, algunos rasgos preocupantes, ¿no?
Por eso la gente los invito a tener mucho cuidado, ¿sí? Con las páginas que deciden seguir y sobre todo ver que sean personas íntegras, que tengan una formación, un aval académico, ¿sí? Y a su vez que no estén trabajando esta temática con un exclusivo ánimo de lucro, que eso me parece súper importante, porque hay algunos perfiles que están con todo este tema valiéndose a mi criterio de esta desgracia que se padece a nivel mundial con la psicopatía, pero que cuando uno empieza a profundizar en el conocimiento de la obra o de la vida de esa persona, vemos que no existe una coincidencia entre lo que se predica públicamente y lo que se hace, ¿sí? En ámbitos concretos, o académicos o de su propia vida. Entonces, sería eso como que lo más importante. Más allá de eso, te reconozco, Jennifer, no hay demasiadas acciones tendientes a visibilizar esto. Y es tan cierto lo que está contando Sol que yo me di cuenta de unas dos, tres plataformas que dicen que ofrecen terapia a víctimas de psicópatas, de narcisistas y sociópatas. Y cuando tú investigas, ni siquiera son coaches, que ya de por sí la palabra coach a mí me saca alergia, te voy a ser bien sincera, porque no es un estudio formal académico. Que tú estés dando terapia me encendió tantas alarmas, ¿sabes? Que esta gente, son tres o cuatro plataformas. Hay que tener muchísimo cuidado porque si alguien es vulnerable es la persona que está saliendo de las garras de un psicópata, porque eso es justamente lo que ellos han procurado, quebrar emocionalmente a la persona, porque, y además que lo procuran de todas las formas. Entonces, de verdad, y me sumo totalmente a las palabras de Sol, tengan muchísimo cuidado en las personas que puedan estar viendo o escuchando el programa, porque yo lo digo por mi propio testimonio, si algo pareciera que cayeran moscas en ese momento cuando uno está saliendo de esos procesos, entonces te caen feministas, coaches, psicólogos que no saben ni siquiera qué es un psicópata o la psicopatía, cuando la psicopatía para poderla sanar requiere un tipo de terapia muy especializada que además es bien costosa. Yo quiero que la gente lo sepa. Esto no es nada divertido, además. Entonces es bien importante que tenga muchísimo cuidado. Sol, ya para despedirnos, a mí me gustaría, si tú pudieras, si tú tuvieras enfrente a una amiga, si tú tuvieras enfrente a alguien a quien tú pudieras prevenir del horror de caer en las manos de un psicópata, ¿cuál sería, no sé, las tres advertencias que tú pudieras dar para que la gente esté pendiente, las anote y las tenga muy en cuenta? Tengo en mente, la primera, tengan en cuenta que eh, todo lo que es rápido, todo lo que es acelerado, luego generalmente se paga muy caro. Un jurista de mi país decía, el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración, ¿sí? Entonces es muy importante en las relaciones, cuando dos personas se están conociendo, que primero dejen que el tiempo pase para permitirse conocer al otro, ¿verdad? Porque ahora vemos que se conocen en una app, se conocen en una cita, salen, toman un café y a la semana están, si es posible, viviendo juntos. Tú sabes que yo lo he visto en casos. Y ese apresuramiento es parte de una de las estrategias psicopáticas que se realiza en el periodo que le llaman bombardeo amoroso, en el cual ellos venden su mejor versión, ¿sí? A la persona a la que ellos quieren depredar y captar, y en ese periodo actúan de una forma en que no la dejan literalmente pensar a la persona a la cual ellos han elegido para depredar. Entonces les muestran su mejor cara, les dicen que son el amor de su vida y las demás personas, en ese deseo que todos legítimamente tenemos de ser queridos, ¿sí? Bajan la guardia y caen. Entonces, mucho ojo, cuando ustedes conocen a alguien, por favor, señores, desen tiempo pausado para ir conociendo y de a poquito.
Si esa persona que está enfrente no quiere darles ese tiempo, eso ya de por sí es una alarma, es una alerta. Y habla de que quizá las intenciones con que se está manejando no sean las mejores. Segunda cosa, muy importante, traten en las citas, perdón, ¿sí? No dar toda la información que tienen sobre ustedes, sobre su familia, sobre su infancia, sobre sus relaciones pasadas. ¿Por qué? Porque uno de los mitos que hay en relación a los psicópatas es que ellos prácticamente tendrían algo así como la capacidad de ver a través del otro y captar, ¿sí? Todo lo que el otro desea. Y no, eso no es más que un mito, tiene una explicación mucho más práctica, que es que el psicópata genera un falso ambiente de confort en medio de todo este bombardeo de amor, de atenciones, de cortesía. ¿Y qué hace? Hace lo que un hombre o una mujer común no hacemos, que es escuchar a profundidad, a detalles extremos, lo que el otro está diciendo. Y a su vez, ir sacando la información. El psicópata todo el tiempo le va a estar sacando a su potencial futura pareja información. Y el otro va a estar tan fascinado, va a decir, pero encontré a esta persona maravillosa que quiere saberlo todo de mí. Entonces, se abre, pone su corazón en la mano y esa información que está dando en ese momento va a ser a futuro usado en su contra. Entonces, tiempo, escuchar más que hablar, ¿sí? Y por último, tengan presente que el psicópata es un servifronte y artista de la mentira. Esto es, que el psicópata jamás les va a mostrar a ustedes en los primeros tiempos su verdadera cara, sino que va a mostrar la cara que ellos intuyen, que ellos sienten que ustedes quieren ver. Entonces, le van a exhibir eso, ¿sí? Eh, pero detrás de esa máscara no hay nada, o como decía Jennifer, hay seres de absoluta oscuridad. Entonces, importante eso, el psicópata actúa detrás de una máscara, lo que ustedes ven no es lo real cuando se trata de estas personas, de estas personalidades, y sobre todo, por favor, tengan en cuenta lo siguiente, el psicópata es un artista de la mentira, eso nos enseña en la escuela argentina. Y esto significa que no solo miente con la palabra, o sea, que engatusa, le dice a la otra persona lo que el otro quiere oír, llena a la otra persona de promesas vanas, sino que lo que es peor, actúa con su propio cuerpo, miente con su propio cuerpo. O sea que van a encontrar en el psicópata a una persona que generalmente va a ser la persona más triste, más pobrecita, ¿sí? Que ha sido víctima de una infancia cruenta, que no ha sido amado, no ha sido querido, ¿sí? Porque ellos saben que con eso logran en las personas comunes y corrientes generar empatía. Y cuando generan esa empatía, las defensas caen. Entonces, con esas tres cosas yo creo que tienen muy buenos insumos para poder protegerse en las primeras instancias al menos. Y es tan cierto, y aquí pudiéramos quedarnos hablando horas porque es un tema bien complejo y bien profundo. Con mi segundo psicópata, en nuestra primera y única cita, porque por suerte fue rápido y fui yo la que se dio cuenta e hizo contacto cero, y ahí fue donde vino el episodio de rabia, la difamación, etcétera. En la primera cita, él estaba con las manos temblorosas. Cuando yo empiezo a estudiar, veo de que ellos estudian y aprenden mecánicamente a fingir emociones porque ninguno sabe sentir emociones. Mi primera psicópata, cualquier cosa que yo le decía, arrancaba a llorar cuando era, bueno, el ser más cruel y detestable del mundo, que hasta intentó matarme con pastillas, una cosa terrible, eso lo cuento en mi libro, así que tienen que estar pendientes cuando salga el libro. Y todas estas cosas ellos lo aprenden, se mojan los ojos, fingen llanto, aprenden a dilatar las pupilas, es una cosa impresionante el nivel de maldad de estas personas. Están en el trabajo, están en las relaciones de pareja, están en la familia, están en todas partes. Vienen en todas las formas, tamaños y sexos, hombres y mujeres. Y todo el material que yo pueda generar, todos los especialistas que yo pueda traer, lo voy a hacer, porque si creen que yo me voy a quedar callada, se equivocan.
justamente porque quiero que otras personas no vivan lo que yo viví, es que hago estos programas, porque mientras más información y más sencilla, porque un tema es bien denso, mientras más información haya, mientras sean más visibles los especialistas que pueden dar una mano, las personas que están involucradas en proyectos, pues muchísimo mejor. Esto no se difunde en ningún medio de comunicación porque no les interesa. Entonces tenemos en contra ese problema también. Y ya para finalizar, quiero, como siempre que toco este tema, siento que mi cuerpo está reaccionando porque es normal, me siento alergia como piquiña y es normal que esto pase. Decirle a esas personas que nos puedan estar viendo que son víctimas sobrevivientes de psicópatas, sociópatas o narcisistas, que estén saliendo o que estén identificando de que algo está pasando. Dos cosas. Número uno, el sexto sentido jamás miente. Cuando uno siente de que algo no está bien, háganle caso a su sexto sentido. A ese algo les está avisando de que en efecto ese algo no está bien. Lo segundo, una de las cosas que uno siente es que uno cree que ese hoyo negro en el que uno está se va a cerrar y no hay más nada. Vienen los pensamientos suicidas. A mí me pasó. Yo le doy mi palabra a todas esas personas que puedan estar pasando o empezando a detectar de que algo raro hay, de que se puede salir de eso. Yo vengo de dos experiencias, una más horrorosa que la otra. Yo le pedí a Dios que me llevara. Tuve pensamientos suicidas, me cuestioné mi existencia. Bueno, historia complejísima multiplicada por dos porque dentro de las categorías de psicópatas creo que me tocaron dos de los peores. Y aquí estoy, viva, más feliz que nunca, más alegre que nunca, más plena que nunca, enamorada de la vida, conociendo el amor, ilusionada con el futuro. No me pudieron apagar, por el contrario, ahora mi voz es mucho más fuerte, más potente. Que nadie apague tu voz, que nadie te quite las ganas de vivir. De esto se sale, de esto se sobrevive y lo van a contar con éxito. Pero es bien importante, y lo voy a decir muy responsablemente, que sean inteligentes a la hora de intentar salir de esto, porque una de las cosas que yo me di cuenta es que esto es un círculo vicioso. Uno se empieza a juntar con otros sobrevivientes, los grupos de supuesta ayuda no ayudan en lo absoluto y se encierra uno en este círculo vicioso de lamentos y de llantos. Es bien importante que entiendan de que es lo que es la situación y no queda otra sino salir adelante. Preguntarse por qué nos pasó, preguntarse por qué a mí, no tiene sentido porque no se van a encontrar esas respuestas. Por el contrario, tomen esta oportunidad para salir adelante fortalecidos y doy mi palabra porque es mi testimonio y yo soy una mujer bien seria. De esto se sale y se puede brillar inclusive mucho más de lo que uno ya lo hacía, porque otra de las cosas que es bien importante recordarle a la gente, las víctimas favoritas de estas alimañas son las personas altamente empáticas. Si te escogieron es porque eres una persona muy humana, muy inteligente, una persona con carisma, una persona simpática, una persona maravillosa, una persona dulce. Que nadie te apague, nadie tiene ese poder. Tú puedes salir adelante. Así que todo mi amor y todo mi cariño y toda mi fe puesta en todos y cada uno de ustedes que nos pueda estar viendo hoy, que haya pasado o esté por pasar por esa situación donde desafortunadamente más y más somos parte. Sol, te quiero dar las gracias por haberme acompañado el día de hoy y espero me acompañes muchas veces más porque este tema todavía tenemos muchas cosas por las cuales discutir y comentar. El gusto es todo mío, Jennifer. Súper agradecida de compartir este espacio contigo y bueno, un abrazo enorme de acá desde el sur para la querida Venezuela y bueno, y muy particularmente para ti. Qué bella. Un abrazo muy grande hasta allá, hasta Uruguay. Ya sabe que si usted quiere volver a ver el programa, lo quiere compartir, que es bien importante porque esto es educativo, puede hacerlo en cualquiera de nuestras plataformas. Si prefiere escuchar el programa o verlo, pues ahí usted escoge entre qué plataforma prefiere compartir el material. Si quiere unirse a nuestras redes sociales, en todas partes siempre nos va a encontrar como Política en Faldas. Si por el contrario quisiera enviar un email al programa, hacer alguna sugerencia,
sugerencia, solicitar alguna información, pues puede hacerlo a través de politicaenfaldas@gmail.com. Las redes de Sol van a estar no solamente en la caja de información de YouTube, sino que también van a estar en la promoción. Ella va a estar etiquetada de manera que la puedan encontrar fácil y cualquier información. Ella está constantemente posteando tips. Los sábados tiene una dinámica bien interesante donde vemos películas que están relacionadas directamente con el tema de la psicopatía, series inclusive. Entonces es bien importante porque ahí Sol nos está educando constantemente. Por lo pronto me despido esta semana con la promesa de vernos en 7 días, Dios mediante, y por supuesto en nuestra cita semanal de los miércoles y los sábados en mi columna de opinión. Cuídense mucho, no pierdan la fe, de esto se sale. El amor siempre nos salva, el amor propio, diré siempre que salva vidas y salvó la mía también. Que Dios nos bendiga. Hola, soy Andrea de la Ciudad de México. Soy Mariela Ochoa de Venezuela. Soy víctima de una psicópata integrada. Soy víctima de un psicópata integrado. Un cuento de hadas, promesas, la familia perfecta. Abogada de psicopatía en Uruguay y apoyo la ley contra el abuso psicopático. Adormecida, merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Soy víctima de varios psicópatas integrados. Es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir. Por una ley contra el abuso psicopático. Estoy a favor de la ley contra el abuso psicopático. Sumate. Se enganchan destacando tus mejores cualidades, tus virtudes. Por una ley contra el abuso psicopático. Soy de Guatemala y soy sobreviviente de una mujer psicópata narcisista integrada. Estamos por una ley contra el abuso psicopático, vamos a estar siempre por el tema. Soy sobreviviente de un psicópata integrado. Soy el licenciado José Víctor Ciaparelli, especialista en víctimas de psicópatas. Mando este video para el apoyo total contra esta pandemia asquerosa sobre el abuso psicopático. Es urgente y la necesitamos todos. Blood was just pouring. Honrar la vida. Le pido a los jueces, a los abogados, a los psicólogos jurídicos, que por favor se capaciten. Pongamos nuestro grano de arena para hacer de un mundo mejor y apoyemos este proyecto de ley mundial contra el maltrato psicopático. Soy una superviviente de un psicópata integrado. Yo también fui estafada emocionalmente por la persona que más amaba. Estamos unidos por una ley contra el abuso psicopático. Me llamo Paloma, soy argentina. Yo sobreviví a un psicópata integrado. Me di cuenta cuando caí en una guardia psiquiátrica por tanto maltrato que había recibido esta persona y me lo describieron como un psicópata perverso manipulador. Por una ley en contra del abuso psicopático. Estamos unidos a nivel mundial por una ley contra el abuso psicopático. Estamos a favor de la ley contra el abuso psicopático. Por una ley contra el abuso psicopático. Por una ley contra el abuso psicopático. Soy víctima de un psicópata integrado. Soy creadora de Fundación Nietzsche y estamos unidos en una campaña a nivel mundial.
por una ley contra el abuso psicopático. Por una ley contra el abuso psicopático. Mi nombre es Ramiro Simón y soy superviviente de una psicópata integrada, Tríada Oscura. Por una ley contra el abuso psicopático. ¿Entendés? Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir